¿Cuál sería aquella verdad fundamental que resulta ser la más importante y esencial que tenemos la obligación de conocer y comprender primero en la vida? ¿Cuál es esa verdad trascendental que realmente debemos saber absolutamente por encima de cualquier otra cosa? Esa verdad es conocer el hecho fundamental de qué clase de ser humano soy yo realmente en mi propia realidad. Normalmente, cuando las personas establecen la dirección de su vida, primero piensan en lo que quieren hacer, lo que desean tener o lo que quieren lograr. Sin embargo, el objetivo y la visión de la vida deben comenzar no con la pregunta de qué voy a hacer, sino con la pregunta de quién soy yo. Si no se establece la identidad de nuestra existencia, no importa cuán grande y maravillosa sea la visión que ustedes establezcan, al final, inevitablemente, perderán el rumbo y quedarán a la deriva. Es precisamente en este punto donde el concepto de ser una criatura creada se vuelve decisivamente importante. La palabra criatura creada no solo significa que somos seres hechos, sino que es una confesión fundamental de que mi existencia no comenzó por sí misma. Es fundamental que todos logremos entender que yo no nací simplemente por mi propio poder, ni tampoco llegué hasta este lugar por mi propia y única voluntad. Cada momento en el que respiro, pienso y estoy vivo hoy no es el resultado de mi capacidad, sino un tiempo que me ha sido dado bajo la intención y el diseño de alguien. En el momento en que comprendemos este hecho, naturalmente reconocemos que el control de la vida no está en nuestras manos. Y es precisamente aquí donde se establece la visión. Una criatura creada no puede establecer su propio propósito. El propósito de la criatura está en aquel que la creó. Como no somos seres que nos hayamos creado a nosotros mismos, no podemos explicarnos completamente ni definir por nosotros mismos el objetivo de nuestra vida. Así como un producto descubre su función y propósito a través del manual de usuario, el ser humano también encuentra la razón de su existencia en aquel que lo creó. No soy mío, sino de aquel que me creó. Esta sola frase establece correctamente la identidad, determina la dirección de la vida y completa su propósito. Por eso, como criaturas, debemos necesariamente volver a aquel que nos creó. Volver al Creador no es una cuestión de elección, sino de esencia. Ser una criatura confiesa que nuestra existencia tiene intención y propósito ajenos. Sin embargo, paradójicamente, la mayor tragedia de la humanidad comenzó precisamente al perder de vista este hecho. En un principio, el ser humano recibió la vida por el aliento del Creador, y cuando vivíamos dentro de su voluntad, nuestra vida era plena. Pero el deseo del ser humano de convertirse en su propio dueño, es decir, el rechazo a ser una criatura, fue el momento en que comenzó la caída. La esencia de la caída no es una acción incorrecta, sino la declaración de una identidad equivocada. Fue precisamente la confesión rebelde de yo soy el dueño de mi vida. Este colapso de la identidad dio origen al pecado y el pecado finalmente trajo la separación de la vida eterna. ¿Por qué el ser humano no puede evitar la muerte? Es porque la criatura rechazó ser criatura y no quiso regresar a la fuente de donde comenzó su existencia, es decir, a Dios. Debemos comprender claramente que por eso somos seres destinados a morir. Esta separación, que comenzó con Adán, se ha heredado a lo largo de las generaciones y hoy en día se repite de la misma manera en nuestras vidas. Al final, nuestro problema no es un problema de acciones, sino una distorsión de la identidad. En el momento en que olvidamos que somos criaturas, nos perdemos, y solo cuando recuperamos nuestra condición de criaturas se abre el camino de la vida. Esta comprensión es precisamente el punto de partida de la restauración. El versículo 3 del Salmo 100 que leímos hoy es el pasaje que más clara, directa y poderosamente nos dice qué debe hacer una criatura. En este solo versículo están contenidos la identidad de la criatura, su actitud y la dirección de su vida. Si resumimos el pasaje de manera impactante y al grano, sería lo siguiente.
Cuando observamos el mundo, descubrimos un hecho muy claro. Todo objeto o criatura en el mundo que tiene una función necesariamente ha sido creado por alguien. ¿Acaso un automóvil surgió por sí solo? Un automóvil no apareció por sí mismo y un teléfono inteligente nunca se ensambló solo. Nunca una casa se ha construido sola, ni una computadora se ha programado por sí misma. Incluso con objetos más simples ocurre lo mismo. La realidad fundamental de este asunto es que absolutamente ni siquiera una sola silla o una sola taza pueden llegar a existir por sí solas. ¿Por qué nos empeñamos en ignorar el hecho de que la existencia de una función es prueba de que hay un diseñador? El hecho de que haya un propósito es una prueba clara de que existe un dueño que lo ha intencionado. Entonces, ante tal escenario, no podemos evitar preguntarnos, ¿quién fue el artífice que creó este vasto mundo, el cual posee un orden tan meticuloso, una funcionalidad clara y un sistema profundo? Y, dentro de él, ¿quién creó al ser humano, que representa lo más complejo, lo más sofisticado y lo más altamente diseñado de toda la creación? Ante esta pregunta, la conclusión más honesta a la que puede llegar el ser humano es solo una. No somos seres que surgieron por sí mismos, sino seres creados por alguien, es decir, criaturas. Entonces, ¿dónde deberíamos buscar el manual de instrucciones sobre el ser humano? No en los libros de historia, sino en la Biblia. Por eso la Biblia lo dice claramente. Vamos a profundizar un poco más en el pasaje de hoy, versículo por versículo. Primero, reconoced que el Señor es nuestro Dios. Estas palabras son imperativas, es una fuerte exhortación a saberlo, recordarlo y no olvidarlo. ¿Por qué es necesario un mandato tan claro? Es para que reconozcamos este hecho. El ser humano vive engañado, pensando que puede crear y mantener su propia vida, pero la Biblia deja claro cuál es la primera responsabilidad de la criatura. Eso es aceptar que no me pertenezco a mí mismo y que vengo de Dios. ¿Es esta aceptación una humillación? No es humillación. Al aceptar la verdad de nuestra existencia, nuestro rumbo y propósito se alinean. Es el inicio de la adoración, donde el ser perdido se recupera. Ahora el Salmos da un paso más y nos dice la razón más fundamental por la que debemos conocer a Dios y estar ante su presencia. Él es quien nos hizo. Esta declaración es el centro del pasaje y su afirmación más decisiva. Aquí, la expresión nos hizo no se refiere a un accidente o a un surgimiento natural, sino a un acto de creación intencional. Nosotros, los seres humanos, nunca hemos nacido por nuestra propia fuerza. ¿No es acaso el simple hecho de que existimos una prueba de que estamos dentro de la voluntad y el plan de alguien? Esta palabra nos lleva a confesar de esta manera: no soy un ser que comenzó por sí mismo. Nunca nos hemos creado a nosotros mismos. ¿Acaso nosotros mismos creamos nuestra vida? Vida, talentos, carácter y tiempo no son creación propia. Todo es para agradecer. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de alguien más. El mundo dice que he llegado hasta aquí por mi propio esfuerzo, pero ¿es eso realmente cierto? Ni siquiera una sola respiración o un solo latido de nuestro corazón podemos mantener por nuestra propia voluntad. En el momento en que realmente comprendemos esta verdad, el orgullo humano comienza a quebrarse y la dirección de la vida se corrige. Esta es la esencia de confesar que somos criaturas. El origen de mi existencia no está en mí mismo. Ahora, el autor del Salmo 100 da un paso más profundo. No se detiene en el hecho de que Dios nos creó, sino que deja claro quién es nuestro dueño. Por eso el texto continúa diciendo, somos suyos. En estas palabras se encierra la identidad más fundamental del ser humano. Esta breve declaración, somos suyos, define la totalidad de la existencia humana. Esta expresión va más allá del simple concepto de posesión. Es una confesión poderosa que abarca pertenencia, protección y propósito.
Así como un teléfono inteligente no puede crear su propio propósito y una computadora no puede decidir por sí misma cómo debe ser utilizada, de la misma manera, una criatura no puede determinar jamás el propósito de su propia existencia. Afirmar que somos suyos proclama que el propósito, dirección y significado de mi vida están en Dios, no en mí. Por lo tanto, la vida de una criatura no consiste en imponer su propia voluntad, sino en escuchar atentamente y obedecer la voluntad de su dueño. Esto no es opresión, sino orden, no es esclavitud, sino libertad. Cuando la criatura recupera su lugar, entonces el propósito de su existencia se vuelve claro y la vida encuentra su verdadero rumbo. Ahora el salmista nos muestra en qué tipo de relación vive un ser celestial. Somos su pueblo y las ovejas de su prado. La oveja es un ser que no puede sobrevivir por sí misma sin su pastor. De la misma manera, esta comparación muestra claramente que la criatura tampoco puede vivir por sí sola sin aquel que la creó. Por lo tanto, la responsabilidad final de la criatura no es esforzarse por ganar dinero y trabajar duro, sino, antes que eso, confiar y buscar a aquel que me creó. En vez de resolverlo todo solos, confiamos nuestra vida y provisión al Creador, siguiendo su guía. No es una vida en la que la criatura se esfuerza por resolverlo todo por sí misma, sino una vida en la que encomienda la dirección, la protección y la provisión de su vida al Creador y vive siguiendo su guía y liderazgo. Hasta ahora hemos examinado la identidad humana que declara el Salmo, es decir, la verdad de que somos suyos. Entonces surge naturalmente una pregunta: ¿por qué no podemos volver a Él? ¿Por qué, aunque somos criaturas, seguimos viviendo alejados del Creador que nos hizo? La Biblia no habla de manera ambigua sobre esta pregunta. Isaías 59:2 lo dice de manera muy clara. Leamos todos juntos. Comencemos. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Amén. La razón por la que no podemos volver a Dios es precisamente por nuestro pecado. Aquí, el pecado no es simplemente un fracaso moral, sino un estado en el que la relación con Dios ha sido cortada. Como resultado, el ser humano no obtuvo libertad, sino que se convirtió en un huérfano espiritual que ha perdido a su padre. Y esta separación no puede ser restaurada jamás por la determinación humana, las buenas obras, ni la mejora moral. Por eso, mientras el pecado no sea resuelto, no podemos volver a Dios. En otras palabras, el ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios por sí mismo. Si mi pecado no es resuelto, no importa cuántas buenas acciones, obras bondadosas, meditaciones o penitencias realice, todo será en vano y con eso jamás podré regresar a Dios. Es precisamente en este punto donde comienza el Evangelio. Como el ser humano no puede ir a Dios, la Biblia nos dice que Dios vino al ser humano. Ese es Jesucristo, quien vino a este mundo para restaurar la relación rota entre Dios y nosotros. Solo en Él la criatura puede encontrar el camino de regreso al Creador. Por eso Jesús se reveló a sí mismo de esta manera. Leamos todos juntos Lucas 19:10. Comencemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Por qué será que a veces no queremos escuchar sobre la razón de por qué nuestra relación personal con Dios se rompió? Y sobre el hecho fundamental de que Jesús vino a este mundo para restaurar esa relación que estaba rota entre Dios y todos nosotros. ¿Por qué lo rechazamos? Ahora la Biblia nos dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quiénes son los perdidos de los que habló Jesús? No se refiere a personas que vagan sin rumbo porque no conocen el camino, sino a aquellos que han olvidado de dónde vienen. Aunque son criaturas, viven como si existieran por sí mismos, pensando que si acumulan buenas obras por su cuenta, podrán salvarse. Debes saber que el ser humano, separado de su relación con el Creador, es precisamente el ser perdido, aquel que se ha apartado de su fuente.
Para resolver este problema de la perdición, Jesucristo se puso en nuestro lugar, ocupando el lugar del pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque solo cuando el pecado es resuelto podemos ir a Dios, y para resolver el pecado debemos creer en Jesucristo, quien se puso en nuestro lugar y ocupó el lugar del pecado por nosotros. Debemos mirar a Jesucristo, quien en lugar de nosotros que no podíamos acercarnos a Dios, cargó con nuestros pecados como criatura y fue a la cruz, muriendo en ella por nosotros. El apóstol Pedro da testimonio de este hecho. Esto es 1 Pedro 2:24. Vamos a leerlo todos juntos. Comencemos. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Conoces a Jesucristo, quien cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Por qué no lo conoces ni lo reconoces? Dice que lo hizo para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Este pasaje afirma claramente que la muerte de Jesús no fue un simple sacrificio o tragedia, sino una muerte sustitutiva, una muerte que cargó con lo grande y lo pequeño. Significa que Él mismo soportó el peso del pecado en su propio cuerpo. Por eso la cruz no es simplemente un martirio. Allí Jesús derribó con su propio cuerpo la barrera del pecado que separaba a Dios y a la humanidad. El lugar donde Jesucristo asumió en nuestro lugar las consecuencias del pecado que nosotros no podíamos soportar, eso es precisamente la cruz. Pero el Evangelio no termina simplemente aquí. Jesús no se quedó para siempre en el reino de la muerte. La Biblia nos dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. La resurrección es la declaración final de Dios de que el sacrificio de Jesús fue aceptado y es la prueba de que la vida es más grande que la muerte. Sobre esto, el libro de los Hechos proclama lo siguiente. Es el versículo 24 del capítulo 2 de Hechos. Leamos todos juntos. Comenzamos. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Dios nos creó y nos formó. Él nos dio la vida eterna. Pero Adán y Eva pecaron, y ese pecado se transmitió hasta nosotros. Somos seres que en nuestro estado caído y separados de Dios no podemos evitar la muerte, pero para que nosotros, que estábamos separados de Dios, pudiéramos volver a Él, Jesús vino a este mundo, tomó sobre sí la carga de nuestros pecados, murió y resucitó. Esa es la esencia de la historia. ¿Por qué no creemos estas palabras? ¿En qué parte existe la necedad de pensar que las buenas acciones de un simple ser humano pueden llevarme al camino de la salvación? La resurrección no es azar, sino la prueba de Dios de que la deuda del pecado fue saldada. La muerte ya no pudo retener a Jesucristo, y aquellos que están en Él tampoco necesitan permanecer bajo el poder de la muerte. Ahora, la salvación nunca se obtiene por el esfuerzo o los méritos humanos. La Biblia dice que se nos concede por la fe en Jesucristo. Por eso debemos creer en esta palabra. Sobre esto, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Es Romanos 5:1. Leamos todos juntos. Comencemos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser justificados por la fe significa que ya no somos seres bajo el pecado. Esto es una declaración de que, como el pecado ha sido resuelto, hemos entrado en una relación de reconciliación con Dios. La relación ha sido restaurada y las criaturas pueden volver a estar delante del Padre. Así que la salvación aquí llega hasta el final. Ya no somos huérfanos espirituales, sino que nos hemos convertido en parte de la familia de Dios. Gálatas proclama este hecho de la siguiente manera. Es Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Leamos todos juntos. Comencemos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Amén.
En Jesucristo no solo hemos recibido el perdón de los pecados, sino que también hemos sido restaurados a la condición de hijos, es decir, hijos de Dios. Esto es el Evangelio. En Cristo Jesús, el pecado ha sido resuelto, la relación ha sido restaurada y las criaturas han vuelto a ser seres que viven junto a Dios. Ahora, todas las declaraciones que el Salmo 100 ha proclamado convergen en una sola dirección. La confesión sobre la identidad, la posesión y el cuidado de las criaturas finalmente nos conduce a una sola pregunta. ¿Por qué solo Jesús puede ser nuestro Salvador? ¿Por qué no es a través de hacer buenas obras o acciones bondadosas, sino solo Jesús? ¿Quién puede restaurar nuestra identidad como criaturas? ¿Por qué solo creyendo en Jesús podemos ser salvos? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué es así? La razón es muy clara. Es porque solo Jesús es el único camino enviado por Dios, el creador de todo. Es porque solo Jesús es el verdadero Dios y al mismo tiempo un ser humano sin pecado. Únicamente nuestro Señor Jesucristo puede resolver el grave problema de nuestro pecado. Restaurar por completo la relación que estaba rota con el Creador. Vencer definitivamente el oscuro poder de la muerte y resucitar. Y porque solo a través del sacrificio del Jesús resucitado, Él puede otorgarnos el regalo de la vida eterna. Por eso no existe ninguna otra salvación posible fuera de Jesús. Ahora, nuestra mirada debe estar puesta únicamente en Jesucristo. El hecho de que somos criaturas, la verdad de que le pertenecemos a Él, todas estas declaraciones finalmente se cumplen en Jesucristo. Deseo que todos ustedes puedan cambiar la declaración rebelde de yo soy mío por la confesión restauradora de yo soy suyo. Ese lugar es precisamente la cruz y la resurrección de Jesucristo. Ahora nos encontramos ante una pregunta. ¿Seguiré siendo el protagonista de mi vida, viviendo a mi manera y según mi voluntad? ¿O regresaré a Dios Creador a través de Jesús y recuperaré mi identidad como alguien que le pertenece a Él? La restauración de la criatura comienza con Jesús. Y a través de Jesús estamos destinados a regresar nuevamente a Dios, a sus brazos, como suyos. La salvación es el acontecimiento en el que, habiendo abandonado la creación, la criatura que había perdido la fuente de su existencia y se dirigía hacia la muerte, da la vuelta y vuelve a conectarse con la fuente de la vida en Cristo Jesús. La salvación es el cambio en el que la criatura que se rebelaba y proclamaba yo soy mío, se derrumba y recupera su identidad original diciendo yo soy suyo. Este cambio no es simplemente una mejora moral, sino una nueva creación en la que el espíritu que estaba muerto vuelve a la vida. A través del mensaje de hoy sentimos profundamente una verdad. El corazón de Dios Padre está lleno de un amor apasionado por las criaturas que se han alejado de Él. Nos alejamos de la creación, intentamos convertirnos en nuestros propios dueños y, al final, nos convertimos en seres que perdieron su propósito a causa del pecado. Pero lo sorprendente es que Dios nunca nos ha abandonado, a pesar de todo eso. Como un padre que espera a un hijo perdido y errante, Dios espera pacientemente que regresemos, sin importar en qué estado nos encontremos. Lo que Dios desea no es nuestro éxito ni nuestras habilidades, sino un corazón que regrese a Él. Sabiendo que no podemos restaurar por nosotros mismos la relación rota por el pecado, Dios fue quien se acercó primero a nosotros. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios, sino que fue Dios quien nos buscó primero. Un creyente es alguien que reconoce que el origen de su existencia está en Dios y que ha regresado a Él en Jesucristo. No es simplemente una persona que realiza actividades religiosas, sino una criatura que, habiendo estado separada de su Creador, ha sido restaurada a su lugar original a través de la cruz. Queridos todos santos, hoy debemos grabar profundamente esta palabra en nuestro corazón y aferrarnos nuevamente a una verdad importante. Somos criaturas. Pertenecemos a Él, sin embargo, a veces olvidamos esa verdad, volvemos a pecar, nos tambaleamos y caemos de nuevo. Pero aún así, nunca se desanimen.
Si yo no puedo apartarlos, entonces las caídas tampoco pueden destruir jamás su identidad. Lo importante no es el hecho de haber caído, sino a dónde regresan. ¿Acaso tu corazón está destrozado? ¿Sientes que no tienes derecho a presentarte ante Dios por causa de tu pecado? Si es así, recuerda esto. El arrepentimiento es un regalo de Dios para los pecadores. Queridos todos, el Señor no nos ha abandonado. Incluso en el lugar donde has caído, el Señor siempre está listo para levantarnos. Así que hoy regresa una vez más a los brazos del Señor, toma la mano del Señor y en lo profundo de tu corazón confiesa en silencio lo siguiente. Jesús, yo soy tuyo. Me entrego de nuevo a ti, Señor. Ahora proclamo bendición sobre tu corazón. Bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que en su hogar no permanezcan más la culpa ni el temor, para que la sombra del fracaso desaparezca de su vida y para que la luz de Jesús llene plenamente su alma, de modo que la oscuridad no pueda permanecer ni un instante. Con esto concluyo la palabra. Amados todos en Cristo, ningún temor, ningún pecado, ninguna desesperación puede retenerlos, porque el nombre de Jesucristo tiene el poder de romper toda oscuridad. Ninguno de ustedes que está aquí hoy debe dirigirse jamás al infierno. El infierno no es un asunto trivial. Sin embargo, cualquiera puede recibir la salvación por la fe en Jesús. La salvación solo se logra a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, crean en Jesús hoy. Solo Él es el camino, la vida y la salvación. Les ruego con todo mi corazón. Deseo que todos ustedes crean en Jesús y reciban la salvación. Espero que crean en el nombre de Jesucristo y se aferren a la vida eterna. Deseo que esta semana haya paz en sus hogares, alegría en sus corazones y que en su camino abunden la guía y la fuerza del Señor. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición llenen abundantemente a todos nosotros. Padre Dios, lleno de amor y gracia a través de la palabra que nos has dado hoy, ayúdanos a comprender quiénes somos y a quién debemos regresar. Señor, si aún hay alguien que no lo ha comprendido, te pedimos que visites su alma y le hagas saber, Señor, que no hay esperanza fuera de Jesús. Y ahora, que la gran gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite regresar a nuestro Creador, que nos formó y restaurar la identidad perdida de que le pertenecemos, el inmenso amor de Dios, quien aun cuando nos alejamos con orgullo creyéndonos dueños de nosotros mismos, nunca nos abandonó y buscó a su criatura perdida diciéndonos, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y la comunión y el consuelo del Espíritu Santo, quien hoy también conmueve nuestro corazón, nos lleva al arrepentimiento y a la decisión de volver, guiándonos de regreso a Jesús. Ahora sea sobre todos los creyentes que hoy, ante la palabra, han decidido con arrepentimiento, súplica y gratitud, así como sobre sus familias, sus hijos y en cada aspecto de sus vidas, que la gloria, la majestad, el poder, la prosperidad y las bendiciones de Jesucristo estén con las almas de todos los santos aquí reunidos que creen y siguen adelante con determinación en que solo Jesús es la única esperanza y salvación desde la eternidad hasta la eternidad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.